Y una de las palabras, una de las cosas que el Señor me daba en esta madrugada, y yo se los quiero compartir porque digo, esto es un mensaje muy serio y tenemos que ser personas que realmente ya no es una cosa de boca, hermanos. Es tan serio esto, de verdad se lo digo. El Señor me decía, y qué bueno que vos orabas eso, del aceite. El Señor me hablaba eso hoy en la madrugada, con mucha seriedad. Me lo decía personalmente a mí. Me lo decía a mí, pero yo sé, hermanos, que es una palabra que es para entregar a la iglesia del Señor Jesucristo. Si nosotros decimos que somos cuerpos, hermanos, debemos de comenzar a actuar como tal. Aquí había una presencia que no se lo inventó Darling, no se lo inventó ni el llanto de ninguno de ustedes aquí. Eso fue mera presencia del Señor. Y aquel que no tuvo discernimiento para entender eso, hermanos, considérese muerto hoy en el Señor. Considerémonos muertos si no hemos presenciado esa presencia maravillosa. Se lo digo, no es por la música, no es por nada de eso. Era porque Dios, hermanos, se quiere hacer real en nuestras vidas. Y no hay manera de falsificar la presencia de Dios. Los que lo intentaron hacer se quedaron fulminados en medio del camino. No hay manera que usted y yo tratemos de tocar la presencia de Dios sin que Él lo traiga hacia nuestras vidas. Y les quiero decir algo. El Señor fue tan severo, hermanos. Yo siento, he sentido la severidad y el amor de Dios tan fuerte que les digo que sentía la tensión disparada. Yo llevo semanas, lo vuelvo y lo digo, no vuelvo y siento semanas que ha habido algo que no está del todo bien en mí y lo he sentido. Pero hoy entendí, ahora entiendo por qué, ¿vale? Quiero que busquen sus Biblias y que busquen el Evangelio de Lucas capítulo 4. Se lo voy a leer en la Biblia textual. Biblia textual. Bueno, vamos a ello. Dije Lucas capítulo 4, vamos a leer del verso 18 al 22, ¿vale? Por favor, de verdad, necesito que estén lo más centrados posible hoy, ¿vale? Así que BTX 4, Lucas 4, 18 al 22, lee de la siguiente manera. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar, a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, dice, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban en él, fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Déjenme decirle a cada uno de ustedes hoy, el Espíritu del Señor nos ha visitado. Y el Señor me hablaba de este pasaje de antemano de esto. Y yo muchas veces me he parado aquí o muchas veces me he sentado y les he compartido una palabra, sea aquí o en cualquier otro lugar, pero nunca sentí más esta palabra tan viva, tan real, hermano. Yo no sé si vos lo sentiste, yo no sé si fue real para cada uno de ustedes. ¿Me entienden? Eso fue una cosa real. Lo único que yo me podía imaginar es como cuando Salomón estaba abriendo el templo del Señor y dice que ninguno, ni los sacerdotes podían, hermanos, ponerse de pie, no podían ministrar a Dios, porque Dios no quería que nadie hablara. Él quería visitar el lugar donde Él se iba a posar y donde Él iba a guardar el lugar de su presencia. Y lo iba a hacer no por Salomón, no lo iba a hacer por el pueblo, lo iba a hacer por David, su siervo, que designó. Él fue el que gastó el dinero en comprar ese lugar para que la presencia de Dios morase en ese lugar. Fue Él el que agarró, el que pagó el precio de los materiales para construir la presencia de Dios. Fue Él el que se metió en el Espíritu a preguntarle al Señor cómo se hace. Fue Él el que ordenó los sacerdotes. Fue Él el que hizo la reorganización de los levitas. Fue Él
fue David, no fue nadie más. ¿Quién es David? Uno que dice que fue conforme al corazón de Dios. Fue él de donde salió, dice la palabra, que Cristo salió de la raíz de David, de la raíz de Isaí. Fue él el que pagó el precio. Es verdad que ese templo se rompió, se destruyó. Pero déjenme decirles, cuando David se asiente en nosotros, una generación David, es donde el templo del Señor se hace real en nuestras vidas. Donde el templo, la morada del Espíritu Santo tiene que ser real, tiene que ser tangible en nuestras vidas, hermanos. Que sea que yo vaya por la calle, o sea, que yo me disponga a orar con la canción más mundana cristiana que haya por ahí, que se llame cristiano. Tengo yo que sentir la presencia manifestándose desde mi interior hacia el exterior, porque Él realmente se ha sentado en mí. Y déjenme decirles, si eso no es una realidad en nuestras vidas, si nosotros hago una pared, es verdad que nosotros no nacemos así, pero es verdad que nosotros comenzamos en los procesos de Dios, comenzamos a tener una identidad del Padre. Y si la identidad del Padre no está firme en nosotros, hermanos, nunca jamás vamos a conocer quién es el Padre, ni nunca jamás vamos a conocer quiénes somos y para qué servimos en esta vida. Tanto nos hemos enfocado en servir y no nos hemos enfocado en Él, para que Él se arraigue y nosotros poder dar las buenas nuevas de salvación. ¿Me entienden? La palabra de Dios tiene que ser real, hermanos, y yo arranco con este versículo, pero ahí vamos a hablar y vamos a compartir varias cosas que yo sentí realmente que el Señor me impulsaba. Yo, la cama para mí ha sido la cama es un lugar donde uno va a descansar. Para mí ha sido un lugar de no sé ni cómo decirlo, falta de descanso, incómodo, fastidioso. O sea, el lugar de mi descanso, el lugar donde debo descansar ha sido fastidioso para mí. Vuelvo y se lo digo, el lugar donde yo debo de descansar ha sido fastidioso para mí. No he sentido paz en mi corazón. Pero sabe que el Señor me decía el otro día, me decía a mí, hermanos, y se los transmito porque sé que no solamente es un mensaje para mí, pero es un mensaje, hermanos, que si usted lo toma y lo corre con él, usted verá el propósito de Dios cumpliéndose, según Él quiere que se cumpla en sus vidas a partir de hoy. ¿Sabe que ha sido fastidioso para mí? Porque me he sentido como ese profeta cuando Dios le dice, mira, toma excremento y cocina tu comida. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! He sentido como el lugar donde yo debo descansar no ha sido incómodo para mí. Me he sentido asquiento a mi estómago. He sentido que todo parece que no tener ni sentido la vida. Pero llevo semanas, y fíjense, mire, se lo digo así, he sentido que va como incrementándose. Me he sentido, o sea, me ha llevado al punto de un estrés, hermano. Estrés, me he sentido el pecho. El otro día me sentía que me iba a dar un ataque al corazón. Qué cosa más horrenda. Y el Señor me decía, tranquilo, es un momento de transición. Y solo eso es la palabra. Yo le decía como Pablo, Señor, quítame esto, que no aguanto lo que estoy sintiendo, me es fastidioso. Miraba a mi hija y meditaba en ella y me decían, cuando es la tensión alta, usted tiene que tomar mucha agua, tiene que procurar respirar profundo, tiene que buscar cómo llevar, casi que me decían, pues hacer meditación, ¿no? Trascendental y esos rollos. Pero lo único que yo hacía era tratar de meditar en la paz del Señor y en los lugares celestiales en los cuales hemos experimentado antes. Si nosotros no hemos conocido lugares celestiales en Dios, ¿cómo vamos a meditar en Él? ¿Por qué? Porque no hemos llegado al lugar de su morada, como dice, que Él subió y se sentó a la diestra del Padre y preparó, Él hizo un lugar para nosotros y de ese lugar es de donde nosotros regimos. Y escúchenme bien, nosotros no regimos porque usted es pastor, profeta o cualquiera de esas cosas, títulos que Él mismo nos dio. Usted comienza a regir desde que usted es hijo. Usted comienza a regir desde que el Padre dice, toma el anillo que yo te he dado por hijo. Toma, mira, te cambio tus asquerosos, tus mugrientos garrapajos, tus mugrientes trapos y te doy los míos, que son limpios, que son vestiduras preciosas. Mis vestiduras son nuevas, son preciosas, son limpias. Te lavo tus pies. No voy a buscarte en la posilga donde estás. Espero que tú reacciones y vengas a mí, regreses a casa. Y cuando vienes regresando a casa, reconozco que has fallado contra el cielo. Yo reconozco que tú me has faltado a mí, pero sabes que yo te perdono con el mero hecho de ver que tú te estás acercando a mí, como un hijo que tiene anhelo de buscar al Padre, como un bebé que tiene anhelo del pecho de su mamá. No sé si me explico hoy.
Sabe que es tan serio, hermano, de verdad que necesitamos. A mí el primero al que esta palabra me reprende a mí el primero. Porque yo antes, hermano, antes de que ustedes se presentaran aquí, el Señor me llevaba a las rodillas y yo le clamaba y le decía, ¿sabes qué, Señor? Te pido perdón por si escribiendo algo se me faltó una coma por poner ahí. Perdóname, Señor. Yo le decía, perdóname, Señor, desde antes que conociera a mi esposa. Por cada persona, hermano. Yo no sabía ni por qué pedir perdón a Dios. De la manera que yo me sentía. Buscando decir, a ver si yo he cometido. Y hermano, ciertamente yo he cometido errores. Ciertamente somos humanos, somos carne. Somos de una carnalidad caída gracias a Adán, ¿no? Pero ¿sabe qué? El Espíritu del Señor viene sobre nosotros para repararnos, restaurarnos, para libertarnos. Pero nosotros debemos de ser conscientes de nuestros fallos, de nuestras faltas, de nuestra falta de integridad, de nuestra falta de caminar rectamente con Él, de nuestra falta de querer ir constantemente al Padre, de totalmente estar caminando en un camino de perdón. Hermanos, si la abofeteen, perdónele 7 veces antes de tener que volver a decir, bueno, pégame en la otra mejilla de una. Perdónele 7 veces, perdónele todas las faltas que aún, hermanos, yo, Jeffrey, les puedo causar a cualquiera de ustedes. Perdónenme de verdad. ¿Sabe qué? Muchas veces aquí y en la comunidad se ha hablado de perdón, pero ¿cuántas veces hemos tenido que volver a hablar de eso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado realmente como individuos el perdón y hemos caminado con él? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos volvemos a meter en la ¿cómo se llama esto? En la cárcel? Nosotros somos como esos pajaritos que utilizan en las excavaciones para que si el pajarito se muere por los gases que hay en lo profundo de la tierra, todo uno tiene que salir corriendo, y parece que muchas veces nosotros somos ese pajarito. Muchas veces nos volvemos a meter detrás de rejas y estamos sofocándonos, no con los gases del mundo, es nuestro mismo gas nos está sofocando, porque no hemos entendido que el Señor, una vez roto las cadenas, una vez abierto las cárceles, las prisiones, nosotros podemos salir y podemos andar, amados hermanos. Tenemos que ser conscientes a partir de hoy. Y esto, hermano, puede sonar un tono duro, y usted sabe que yo no hablo así, pero siento la urgencia y siento la desesperanza del Señor, hermanos. O sea, yo sentí como el Señor me estaba quebrantando aún dentro mío, y me estaba sanando, hermano. ¿Usted cree que mi esposa no ha orado por mí, por sanidad, por liberación? Yo le decía, Señor, sáname, libértame aquí. Yo no voy a llamar a nadie, solo yo sé que mi esposa tiene la posibilidad en el Señor para sanar. Ella me daba palabras de aliento, ella me decía todo eso, y aún así no lo sentía, porque el Señor me decía, estoy llevándote a un lugar que se llama Getsemaní. Hermanos, si nosotros no vamos al Getsemaní, ¿cómo en este mundo, casi se me sale una mala palabra, cómo nosotros vamos a producir el aceite que Dios pide de nosotros para mantener nuestras lámparas encendidas? Acorde a la palabra, nosotros, hermanos, somos las lámparas, pero nosotros mismos debemos de producir el aceite que Dios quiere. ¿Me entiende? Pero Él es la luz, hermanos, que nos mantiene encendidos, nos mantiene alumbrando. Nosotros somos esa menorá, nosotros somos eso, hermanos. Dice que Él habita en medio de la menorá, dice Apocalipsis. Él es el santo, Él habita, dice toda la descripción que dice Apocalipsis 1, del capítulo 1 en adelante. Pero ¿qué quiere Dios? Morar en nosotros. Le dijo a la mujer samaritana, yo vengo no para darte un lugar que tú adoras aquí en Samaria, y aquellos adoran, nosotros adoramos en Jerusalén, en Judá, pero viene un día y a partir de hoy donde el Espíritu de Dios se va a derramar, donde no se va a adorar ni allá ni acá, sino va a ser en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es nuestra verdad? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Es en espíritu y en verdad o es meramente almática, hermanos? Nuestra adoración tiene que ser real, tiene que ser viva, tiene que ser entregándolo todo, hermanos, sin faltando nada. ¿Me entiende lo que le digo? Y se lo digo a ustedes, pero me lo digo a mí primeramente, porque esta palabra es muy para mí, amados hermanos. El Señor ha conmovido de tal manera, hermanos, que yo no sabía cómo realmente, que estábamos por la manera que yo me sentía, decirle a Darly, no, comparte tú porque yo me siento mal. Y el Señor me decía, no, comparte tú, porque aunque te sientes mal, tienes que compartir. ¿Qué es eso? De que tú te vas a basar en cómo te sientes tú para que te utilice yo. ¿Cuántas veces no te he dicho? Toma el ejemplo de David Hogan y habla, mira el hombre enfadado y todo. Y aún así yo lo utilicé para traer de vuelta a la vida a alguien.
Y entonces tú vas ahí porque pues te duele un poco el pecho y estás ahí un poco alterado pues de los nervios. Te vas pues dale a tirar en la cama y ustedes acá afuera. Pues no, levántate y sea valiente. ¿Me entienden lo que les digo? Y eso, hermanos, es lo que Dios está esperando de nosotros también, de su iglesia. Amén. ¿Cuántos años la iglesia ha estado pasiva, hermano? Tirados haciendo lo que quieran. Dice que orando por un dolor de cabeza, ni eso se sana. Mi esposa hoy estaba orando proféticamente y ni yo, porque yo muchas veces retengo de decirle las cosas de lo que yo voy a compartir, y ella precisamente tocó muchas de las cosas que el Señor me estaba hablando en la mañana cuando me levanté. Era tanta lucha que yo escribiendo lo que voy a compartir y sentía que el pecho se me cerraba y se me cerraba y se me cerraba. Hermano, pero por el amor de Dios, ¿no será eso una lucha? ¿Será que estamos, amada hermana, será que estamos como locos aquí, no? Que nos estamos inventando cuando es pero sabe que muchas veces Dios permite eso. Dios permite procesos como Job, pero ¿para qué, hermanos? Para darnos cuenta que como Job santo centrado en sus hijos, que no se pudo dar cuenta que todo su sacrificio a Dios era por amor a ellos y nunca por amor a Dios, hasta cierta manera. Dios aceptó la ofrenda de Job por misericordia a Job, hermanos, pero Dios quiere un verdadero sacrificio donde Job al final se arrepiente, dice: Señor, de oídas, muy lejos, Señor, te había oído, pero gloria a tu nombre, Señor, que hoy mis ojos te ven. Hoy me fastidio hasta muchas veces citar pasajes repetitivos, pero cuando es algo, hermanos, que tiene que ser una revelación a nuestros corazones, esa palabra tiene que ser tan arraigado que a lo mejor usted no conoce otro pasaje y solo predica de uno. Pues bendito sea el Señor que ese pasaje me ha sido revelado y el Señor me confrontaba ahí y me dice: yo te estoy sanando, pero acuérdate de tantas cosas que yo te he hablado. Mi esposa me traía una palabra. Bendito sea el Señor, el otro día orando por mí y no lo pude grabar ni nada, pero yo decía: gracias, Señor, porque entendí desde ese día aquí en la noche que era esa palabra, era algo nuevo que el Señor estaba trayendo. Desde ese momento fue donde empezó el proceso peor para mí. Como una palabra de Dios que es de bendición, en vez de abrir bendición y uno respirar bien, más bien como que parece que lo está ahogando. Hermano, yo me daban ganas de decirle: mira, andate a otra casa por hoy. O sea, me trajo una palabra que fue duro para mí. O sea, no fue duro de oírlo, fue duro en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo, de tragarlo y de poder que mi cuerpo... Fue tan fuerte esa palabra, pareció que fue un vientecito lo que ella me dijo, pero fue tan pesado que me comenzó a provocar físicamente como una enfermedad. Cuando Dios nos ha dado una palabra que nos conmueve de tal manera, ¿no? Como Moisés estando ahí en el desierto, hablándole a la zarza, como me decía mi hija: mira, papá, ¿sabes qué? Me decía, cuando Dios te habla como Moisés, te va a traer erupciones al cuerpo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo se le ocurre a ella decirme eso hoy en la mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Me decía. Le digo: pues nada, cariño, meter la mano otra vez y pedirle misericordia, que quite esas cosas de uno. O sea, ¿será que Dios no nos quiere hablar? O sea, que puede hablar por un burro, pero elige hablar por personas. ¿Me entienden lo que les digo? Es tan serio, hermanos, les digo. Tan serio que mire que ayer, como compartía mi esposa, compartía en su estado, una campaña evangelística allá en la Plaza de la Virgen, de Valencia. ¿Cuándo se ha dado permiso para hacer eso? Hermanos, yo daba gloria a Dios por esa gente. Yo daba gloria a Dios en esta mañana y le decía: Señor, guárdalo, Señor, cúbrelo, Señor. Guarda a las personas, Señor. Ten misericordia de tus siervos. Ten misericordia de nosotros cuando no, a lo mejor Dios no nos ha dado ese mandato de ir y poder tener la economía de hacer eso. Pero sabe que a lo mejor lo que Dios está así pidiéndonos es hablarle a nuestra familia. Es hablarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, es hablarle a nuestro hermano, a nuestra madre, es hablarle a alguien más cercano, es hablarle al vecino a lo mejor. ¿Me entiendes? Pero sobre todo lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros seamos el evangelio de la verdad. Ya, nos está pidiendo que seamos el evangelio de la verdad. ¿Me cierra ahí, por favor? Nos está pidiendo el Señor que seamos el evangelio de Jesucristo. Que nosotros seamos tan real, hermanos. Mire, ¿sabe qué? Que nosotros seamos un Cristo andando por la calle, viviendo en la casa, durmiendo en la cama. Que nosotros seamos luces. Les cuento un testimonio que yo nunca grabo estas cosas, pero hoy me he sentido de hacerlo. Ayer estábamos hablando ahí a la mesa
Y hoy mi esposa venía por el pasillo y decía, la veo como lluvias cayendo aquí en el salón. ¿No será eso una señal de lo que Dios hizo? ¿No será las luces que vimos anoche que yo te contaba? Miraba como el armario, como que si alguien hubiera encendido una luz azul inmensa ahí al lado. Y mi esposa me decía, dan de ser los ángeles. Yo lo creo, hermanos. Pero sabe que Dios no hace eso para que yo diga, ay, pues mire el hermano Jeffrey, sí, él tiene las señales y la hermana Darling. No, es algo que Dios quiere para nosotros. Es algo lo que, escucha, presta atención ahorita. Es algo lo que Dios quiere para nuestras vidas. No quiero que se enfoquen hoy, solamente de vez en cuando que me cierren la puerta. Pero sabe que lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en Él, que caminemos en los pasos de Él. Sabe que Dios aún me decía, hay algo, hermanos, yo les quiero contar vivencias hoy del Espíritu Santo. Una cosa que el Señor me decía. El otro día, una hermana muy querida me regaló una fragancia, un aceite, ¿cómo le llaman eso? No. Bueno, lo que sea, un aceite esencial me daban. Me decía el Señor, comienza a usarlo. Me decía el padre, mira qué curioso, lo tengo ahí, amada, lo tengo, un frasquito así que no sé ni cuánto les costó, pero está ahí guardado. Y me decía el Señor, sácalo hoy, ahí, hermanas. Ahí me decía el Señor, sácalo y comienzo a usarlo. Yo les soy honesto, de esas cosas yo he tenido mis dudas. Pero el Señor me decía, sácalo, úsalo. ¿Te acuerdas cuando lo oliste por primera vez? Sí, le digo, sí me acuerdo. Y el Señor me hablaba de que nosotros estamos, hermanos. Me hablaba del aceite, ¿ves? Mira, no sumaba. Yo a veces soy así, no sumo las cosas. Como que no los interpreto todos. Tengo como puzzles regados. Pero ¿sabe qué? El Señor me decía, qué tremendo es eso, ¿no? Él me estaba hablando del aceite y me estaba hablando de que hoy yo le decía a mi esposa que tuve un sueño y no se lo conté. Bueno, se los cuento, se los comparto a todos. El Señor me decía, me podía mirar en el sueño como un Getsemaní literal, como una presa de aceite. Pero era muy curiosa la presa de aceite, era muy curioso. Yo entiendo, mire, yo bendito sea el Señor, ayer escuché una palabra, o me lo imaginé, o el Señor me lo dio en sueño, o hizo que saltara del internet a mi cabeza. Yo no sé, hermano, yo estoy creyendo como loco hoy lo que yo pude entender del Señor. Pero decía la palabra que este siervo decía, y decía algo así: Dios muchas veces se va a meter en tu mente, en tu corazón, y va a coger las palabras para hablarte a ti en un sueño, en una visión. No va a usar las palabras muchas veces de otras personas. Una persona puede ayudarte a entender tu sueño, pero literalmente a mí me decía, mira, yo tomo esta palabra, tomo estas figuras y te las meto como en ese diccionario que tú tienes de palabras que tú entiendes lo que significa eso, ¿me entienden? Y te voy a dar una imagen para que tú transmitas. Y era que yo miraba una prensa de aceite, pero la prensa era como una escalera en caracol. ¿Me entienden lo que les digo? Es que eso que se va subiendo en círculo. Perdón. Y en cada nivel, hermano, yo miraba cómo nosotros éramos, hablo de nosotros como personas, las personas que realmente comienzan a caminar y creer al Señor. Y yo miraba, ¿sabe? Que yo miraba que el Señor me tomaba y me ponía, como quien dice, en el primer nivel de esa escalinata, que era una prensa de aceite, y cogía me daba la imagen de estas piedras que utilizan en Centroamérica, más como desde... ¿Ah? No, es una piedra redonda y lo utilizan los chinos, lo utilizan los aztecas. Entonces uno mete, por ejemplo, si va a moler maíz, uno mete el maíz en un hoyito y la piedra es redonda, grande, y uno comienza a moverlo. Piedra de molino, pero es como tipo de lo que utilizan los aztecas y lo utilizan también los chinos. Yo lo he visto, sé, la imagen lo tengo en mi mente. Entonces uno comienza a mover eso y son dos piedras y eso va moliendo. Y tiene una manera donde saca. Bueno, en cada nivel yo miraba que esa piedra redonda venía sobre mí y me machacaba. ¡Pum! Y me cogía y me molía, y me molía. Y yo debajo del molino, ¿sabe qué? Escúchenme bien lo que les voy a decir. Yo me miraba que era verde, que yo era el olivo verde. Pero déjeme decirlo, figurativamente el Señor me decía, eso es lo que quiero hacer con mi pueblo. Quiero llevarlo al Getsemaní. Y quiero machacarlos y quiero molerlos. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano, de esto? Que en medio del machaque y en medio que yo miraba que el aceite fluía de mí, yo miraba que yo me estaba riendo.
Porque el Señor me decía, acuérdate, me decía lo que te dijo tu mujer, el gozo del Señor tiene que ser tu fortaleza. En medio de toda circunstancia, mi gozo tiene que ser tu fortaleza. Y yo miraba como el Señor me estaba moliendo y Él se estaba riendo conmigo y yo me estaba riendo con Él. Y me gozaba cuando miraba aceite fluir y ese aceite verde fluía, hermano, de mí. Pero yo me miraba machacado, pero a la vez me miraba de pie. Y yo me miraba que el Señor, rácate, dándole a uno. Y sacaba ese aceite. Pero en medio de eso yo me gozaba. Y miraba y me decía, ok, primer aceite, vamos al otro nivel, vamos más arriba, vamos a afinarte más todavía. Y entre más vas subiendo, más te voy a ir afinando. Y me decía, machaque, me decía, Getsemaní, te quiero constantemente en el Getsemaní. Pueblo de Dios, me decía el Señor, los quiero constantemente en el Getsemaní. ¿Sabes qué? Me decía el Señor, me hablaba a mi oído. Mi esposa me dio una palabra profética y me decía algo así. Me decía, en las visiones y los sueños se van a hacer más reales que yo nunca a lo mejor me hubiera imaginado. Y yo he tenido unos sueños y unas visiones locas, hermano. Y el Señor fue tan presencial en mi vida que me decía, ¿sabes qué? Yo quiero que me disfrutes de tal manera. Me decía, tú siempre has orado para disfrutarme como cuando nos conocimos. Ahí en Georgetta, me decía, eso es la presentación mía. Ese fue que yo te cogía. Me decía, déjeme demostrárselo. Me decía, ese es el caramelo, me decía, que yo te estaba incentivando. Ven, coge el caramelo. Yo quería que tú vinieras a mí. Es el caramelo para que tú vinieras. Yo quería enamorarte. Pero el verdadero es que quiero que seas un hombre maduro en mí. No que siempre me estés pidiendo, ay Señor, mira toda mi queja avanza. Mira todas mis necesidades. ¿Y cuándo tú me vas a hablar como un hombre de verdad o como una mujer? ¿Cuándo me vas a saludar? Hola papá, ¿cómo estás? Tanto te he extrañado porque no te he visto. Me decía el Señor, tú muchas veces te han salido, mira, me dice, mira cómo es el diablo de sucio que hasta en tu estado de... Yo que menos veo Facebook, pero de vez en cuando me tiro por ahí a ver si un siervo o una sierva ha compartido algo de los que yo sigo. Y ¿sabe qué es lo primero que me sale? Y nunca me ha dejado de salir en estos días. Es de los militares que regresan a casa y se dan un abrazo con los padres. Y la musiquita ahí hablando de cuánto los extrañan. Y me conmueve el corazón porque ciertamente son muchos años de no ver a mis padres. Son muchos años que yo no le he podido dar un abrazo como yo he querido a mi papá y recibir una respuesta de él de la manera que yo he querido siempre. Y esos videos me han trastocado mi corazón porque sabe que yo veo a mi hija abrazarme así, pero yo nunca he recibido eso. Jamás he recibido un abrazo como yo lo he querido de mi papá. Y no es porque no es él, no es algo contra él, sino que él no ha sabido. Y el padre me decía, pero ¿por qué tú pides eso? Porque eso ha sido como una espina en tu corazón. Pero me tienes a mí que te doy abrazos constantes, pero no te das cuenta. Los abrazos que tú necesitas son los míos. Cuando tú vayas ahí, tú puedes sanar su corazón dándole el abrazo que tú no has recibido o esa manera que tú quieres. ¿Me entienden lo que le digo? Muchas veces eso es lo que... Ven para acá, ven. Le voy a enseñar cómo me abraza mi papá. Ven, dame un abrazo. Mi papá me abraza así. Vieras cómo yo me fastidia eso. Siempre. Y sabe que lo peor de todo es que yo sé que me ama. Sé que me ama, pero sabe que ese abrazo me fastidia, es un abrazo así. No me gusta. Yo quiero un abrazo. Yo por eso cuando doy abrazos se lo doy de verdad o no lo doy. ¿Me entienden? Eso es lo que hay que hacer, amados, cuando uno va a abrazar. Bueno, a lo mejor que sea alguien que uno siente que es un espíritu inmundo ahí, pues uno... Está bromeando. Pero lo que les quiero decir, hermano, mire, muchas veces, y el Señor me confrontaba con otra palabra y me decía, muchas veces ustedes no saben perdonar rápido porque sabe que el discernimiento muchas veces está desalineado. Sí, yo te estoy dando discernimiento, pero como no sabes utilizarlo bien, muchas veces te es impedimento para soltar perdón, para soltar misericordia. Y quiero que utilices ese discernimiento para discernir, pero no para juzgar. Amén. Discernimiento para discernir, pero no para juzgar. Júzgate a ti primero. ¿Me entienden lo que les digo? Uno tiene que juzgarse primero y decir, ok, sí, por ejemplo, mire, se lo digo algo así. Mire, recuerdo
recuerdo que no hace mucho me vi con alguien que no me lo esperaba, pero fui realmente con un corazón de querer dar lo que yo no recibí en la última comunión con esa persona. Y sentí que de parte del Señor fui aprobado porque di a esa persona lo que yo no recibí. ¿Me entienden? ¿Han escuchado esa palabra que se utiliza siempre para la ofrenda? Mejor dar que recibir. No solamente es para la ofrenda, es para que usted dé. Usted puede ver a alguien, hermano, mire, hay una persona que hoy el Señor me decía, hay una pequeña espinita todavía ahí que tú no has soltado sobre esa persona. Y hoy me decía, hoy hay que hacer eso. Y hoy lo hice. Yo le dije, Señor, ¿sabe qué? Si yo vuelvo a ver a esa hermana, hermano, yo le voy a dar un abrazo como no se lo espera. No la he vuelto a ver, pero si la veo, se lo voy a dar como se lo merece. ¿Me entiende? Porque sabe que, mire, es que Dios es tan maravilloso, hermanos. Se lo digo delante de Él. Él es tan maravilloso que Él sabe qué son las cosas que lo achacan a uno. Él sabe qué son las cosas que nos impiden de ir de ese primer nivel a otro nivel. Y no es un nivel de que, bueno, paso como normalmente se hace, bueno, paso de pastor a apóstol ahora. No, no es ese nivel que estamos hablando. Estamos hablando en nivel de hijidad, de conocerlo a Él, de entrar en las... Por eso el profeta decía, mira, hay una medida que el ángel le enseñó que llega a los tobillos. Hay otro nivel de aguas, es el mismo río, pero entre más nosotros vamos a Él, sabe que llegamos a las rodillas. Entre más me acerco a Él, me llega a la cintura. Pero va a llegar un momento que lo que Dios quiere es ahogarnos en el río de su presencia, para que ya no estemos, ¿cómo les digo? Ya no estemos tan como dispuestos a cómo fluye el río, sino que nosotros somos la fuente del río, de la presencia de Dios. Nosotros tenemos el Edén en nosotros. Tenemos el jardín, porque dice que Edén fue plantado en el jardín. Y que dice que de Edén fluían los 4 ríos, hermanos. Y nosotros debemos de ser eso. Debemos de ser las fuentes. Mire, no sé si alguna vez lo han mirado así, pero las fuentes, habla de fuentes, pero que son fuentes que han de parar en ser ríos, que llegan a los mares, que llegan a los océanos. Entonces, ¿a qué Dios nos está realmente llamando entonces? ¿A qué Dios nos está llamando? Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, 36. Esta se lo leo también de la BTX. 26, 36. Vamos a leerlo hasta el 39. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá y oro. Y llamando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lo que me pasó a mí, sin saber que esto es el pasaje que yo necesitaba entender. Lo predicamos y no lo vivimos. Y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice el 39. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, oh Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Amén. Sino como tú. ¿Qué es lo que el Padre quiere que nosotros seamos? ¿Dónde? Si quiere que vayamos siempre a más niveles en Él, a más amor en Él, a más entrega en Él. Es vivir, a lo mejor dicho, en el Getsemaní. Es vivir en el lugar de prensa. Es vivir ahí, hermanos. ¿Sí me entienden? ¿Cómo puedo ser esa luz que Dios quiere que yo sea del mundo? ¿Cómo puedo ser esa sal? La sal, hermano, no, la sal no se queda nada más en el mar, hay que hacer todo un proceso. Muchas veces nos olvidamos que para hacer una cosa de otra tiene que haber un proceso. Para que esas flores germinaran hay que darle un proceso. Hay que cuidarlos, hay que regarlos. Aquí adentro esas flores se mueren. Allá afuera se mueren, pero por algún motivo, por la ventana de la cocina, viven. Y si yo lo riego, se ahogan, pero si yo lo pongo a tomar agua, viven. Curioso, hermanos, cómo Dios puede operar en nuestras vidas.
cómo Dios puede operar. Y sabe que les voy a decir una cosa. Ojo con lo que les dije al inicio. Sabe que Dios muchas veces quiere que nosotros, hermanos, ustedes que están aquí, de momento, sabe que a lo mejor nosotros estamos en la tetera de agua que Dios tiene, que están poniendo en esa plantita para que usted crezca. Nosotros a lo mejor somos la fuente, no el agua, sino la vasija donde lleva el agua para que ustedes vivan. ¿Cómo van a ustedes a administrar las aguas que ya se les ha dado? ¿Cómo lo administran? Les encomiendo que a partir de hoy sepan administrar las aguas. Sepan, y escúchenme, es profético, les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Sepan administrar las aguas del Espíritu que Dios permite que ustedes tomen. ¿Y Dios por quién los permite? Mire, sabe que yo no me doy, ni ella se da, de que somos la gran cosa, pero sabemos que somos unas vasijas, como ella ha predicado hace tanto tiempo, vasijas de honra que llevan agua a los hijos de Dios, que llevamos vino. Si usted necesita vino, le llevamos vino. Si usted necesita aceite para ungirlo, para el ungüento, para que usted sane, vamos a hacer esa vasija que le lleve eso. Pero usted es el que administra aquello que se le ha dado. ¿Cómo va a administrar eso? La carga, mire, ¿sabe qué? Dios me dijo una cosa para alguien. Me decía, ¿sabes qué? Háblele una palabra y díselo. Y no tienes que ser... yo el otro día hice una llamadita y fue una cosa muy, muy hermosa que el conmovido después fui yo de la llamada. Pero ¿sabe qué? Dios me decía, si tú no lo llamas, esa sangre está sobre tu cabeza. Y no fue para reprenderlo, no fue para nada, simplemente una llamada. Pero ojo, muchas veces Dios pone carga en nosotros. Dios ha puesto carga en mi vida en esta semana por ustedes, por los que siempre han estado y por las hermanas que nos visitan, para estar orando, intercediendo por ustedes. Y sabe que muchas veces el enemigo venía, ay, mira, tu presión arterial está por los cielos, entonces no ores, porque si no el enemigo viene y te va a hincar. Mentiras, hermanos. En medio de eso es cuando más me puse yo a interceder, a orar. Y mi esposa yo sentía que como que me decía, como que no estás orando lo suficiente. Y yo adentro en mi interior, yo oraba más. Yo decía, porque sabe que muchas veces lo más hermoso es que ella puede ser la persona que sea ese nivel, como en el coche, midiendo a qué nivel estamos. Eso es muy bonito. Es pesado a veces, pero es necesario. ¿Para qué les voy a mentir? Mire, muchas veces nuestras parejas llegan a ser pesados, hermano, para algunas cosas, pero es necesario. Es necesario. Amor, no te estoy poniendo mal. Es bien. Sos algo necesario para mi vida. Porque la palabra dice que vos y yo ya no somos dos, somos uno. Y cuando yo me estoy cayendo, ahí es donde vos me levantás. Y no, a lo mejor yo sé que vos te das más cuenta que yo muchas veces que vos me has levantado. Y para eso representa el matrimonio. Yo te honro realmente con eso, porque yo sé que esas palabras, yo sé que a lo mejor muchas veces pensás de que no, pero no te imaginas cómo de bien son para mí. Porque me las llevo delante del Señor y le oro y me dice, sí tienes razón, cállate, sí tienes razón. ¿Me entienden? Entonces eso es lo bonito. Y yo muchas veces no es que no le doy la razón, sino muchas veces mi alma lo quiere procesar a como Él quiere. Pero mi espíritu sabe que son palabras de vida. Como usted, hermana, cuando usted le habla y usted le da una palabra de vida a su marido, es una palabra que lo alienta, que le imparte vida, que tiene que hablarle a su alma para que nazca esa mariposa que está ahí adentro, ¿me entiende? Que como que quiere resistir y quiere quedarse en el capullito ahí y no querer salir. Pero eso va a salir, hermana. Se lo digo en el nombre de Jesucristo, se lo digo con esa certeza, porque el Señor me ha estado llevando a momentos de orar por Él. ¿Me entiende? Yo sé que hay cosas hermosas que, como en la vida de ustedes, que a lo mejor nosotros no vemos, como en la vida de su marido, como que no vemos todavía. Es como que tantos peros hay por delante muchas veces y no, como que no terminamos de verlo. ¿Me entienden? No sé si de alguna manera se sienten así a veces. Como que, ay, Dios mío, otra cosa. Presten atención, otra cosa en el camino, ¿no? Otro pero, como que otra barrera para saltar. ¿Me entienden? Pero todas las barreras que saltamos, ¿sabe qué? Es Dios impulsándonos. El Señor me decía muchas veces, nosotros somos como los deportistas que nunca ensayan, nunca practican. Entonces llegan a la barrera y lo ven casi a la altura de ellos y no lo pueden saltar. ¿Por qué no lo pueden saltar? Porque no se han ejercitado en mí. No, la palabra dice en Hebreos Hebreos 11, 12, donde habla del ejercicio de los dones. ¿Te acordás cómo es?
No lo tengo a la mente ahorita. Pero bueno, ahí después se lo busco. O me lo buscan, pues. Ya que tienen internet en estos dispositivos inteligentes. Y sabe que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros nos ejercitemos en Él. Que nos ejercitemos en gozarnos en el machaque, en gozarnos en el Getsemaní, en gozarnos cuando el día es caliente y me quiero quedar solo debajo de la ducha y me quiero quedar en la cama. Es difícil, sí es difícil, hermano, moverse, pero Dios no quiere que seamos una iglesia estática. La iglesia estática, ¿sabe qué causó cuando la iglesia se paralizó? Primera, Segunda Guerra Mundial. Las revoluciones que han habido, cuando las naciones, cuando los hijos de Dios no han prestado atención para hacer la labor que tienen que hacer. ¿Me explico? No sé si ustedes me entienden. Amén. Vayamos a Éxodo 27. Éxodo 27:20. Lee así en la textual, dice: y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacado para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Hermanos, vuelvo, incito las palabras que el Señor está... Yo le estoy compartiendo, pero también les estoy dando la validez de la palabra, de lo que el Señor me ha hablado. Nosotros necesitamos, dice, es como quien dice, póngase un momento, yo me voy a tomar el lugar de Moisés por un momento, y Dios me está diciendo que les diga a ustedes, escuche bien, léelo así: le ordeno a ustedes, hijos de Israel, que traigan aceite puro de olivas machacada para el alumbrado. O sea, que cuando ustedes vengan a una reunión como esta, o donde sea que ustedes vayan a partir del día de hoy, como les dije, sean ustedes portadores de aceite, hermanos. Porque sabe que muchas veces yo puedo venir aquí con un problema, pero lo que Dios quiere es que yo venga con un olor fragante para que, ¿cómo se los digo? Para que la lámpara que está aquí, colectivamente, como que si todos nos conectamos, ¡puf!, y esa lámpara se encienda más para la gloria del Señor. ¿Me entienden lo que les digo? Sé, hermanos, soy muy consciente que lo que estoy diciendo no es fácil. No es fácil tener los problemas. No es fácil lidiar con situaciones y decir, no, pues lo dejo afuera, como dice el hermano Jeffrey, hasta ahí entro a su casa. Mentiras, eso no es fácil. Pero sabe que no es imposible. Ojo, se lo repito por si no me escucharon. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos modelos de personas. Dios quiere que como hombres seamos modelos. Dios quiere como mujeres ustedes sean modelos, pero para Él. Modelar el reino como una mujer, como una joven, como un hombre de Dios tiene que portarse. Tiene que, no pues cómo caminar, sino cómo tiene que ser. Usted puede reírse todo lo que usted quiera, usted puede estar serio si hace falta, pero ¿sabe qué? Que cuando usted se encuentra con alguien más, esa alguien más tenga siempre un cuestionamiento. ¿Qué es lo que tiene usted que no tengo yo? ¿Qué es lo que tienes tú que no tengo yo? ¿Me entienden? Y eso nos pone un peso de demanda de decir cómo ando en mis caminos. Porque ciertamente el evangelio antes, en los tiempos de Pablo, en los Hechos, dice que les llamaban el camino a la iglesia. Les llamaban el camino hasta que este mandatario vino y le dijo, casi me haces un cristiano. Y de ahí en adelante fue que se comenzaron a llamar cristianos. Pero nosotros somos el camino que lleva a personas a la salvación. Amén. Todos nosotros tenemos palabras proféticas aquí. Hermanos, recordémosla, amémosla. Ese es el combustible que Dios nos ha dado. ¿Por qué no la recordamos? ¿Por qué siempre que tiene que ser como Jeffrey cuando está casi por un ataque al corazón? Voy a ir a buscarlos. No, busquémoslos antes de eso. Busquémoslos continuamente, leamos la palabra, no por leerlo, escuche una prédica, no por escucharlo, no por tener el oído ocupado, tenga alabanza, pero no porque suena bonito o porque le gusta a usted. Hágalo por Dios, ¿no? Hágalo por Dios. Eso es lo que Dios está anhelando de nosotros,
que constantemente seamos lámparas que se mantienen encendidos. Dice aquí el 21, dice, desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Yahvé. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, no se debe de apagar nuestras lámparas. Amén. No se debe de apagar. No importando, vuelvo y digo, hermano, parece una retórica, no importando los problemas que tengamos. Discúlpeme. No importando cómo estemos. Quiero mirar un pasaje que nos haga reflexionar muy seriamente sobre la identidad que proviene de Cristo y la identidad torcida a donde nosotros podemos desviarnos. Y es en Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Jueces 9, versículo 9. Vamos a leer hasta el 21. Dice así. Pero les dijo el olivo: dejaré mi grosura con la cual Elohim y los hombres son honrados para mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Quiero leer desde el 8. Dice: fueron una vez los árboles a ungir sobre ellos rey, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Y la respuesta fue el verso 9. Dice: pero les dijo el olivo: dejaré mi grosura con la cual Elohim y los hombres son honrados para mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la higuera les dijo: dejaré mi dulzura y mi buen fruto para mecerme por encima de los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: dejaré mi mosto que alegra a Elohim y a los hombres para mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ve aquí pues, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: sí, en verdad queréis ungirme por rey sobre vosotros. Venid a resguardaros bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y devorará los cedros del Líbano. Y esto es un pasaje, hermanos, que les pongo un contexto antes. Está hablando de Abimelech y está hablando de su hermano. ¿Listo? Entonces viene el hermano, el legítimo, el que podía reinar, y les da este cuento a ellos. Pero escuche, vamos a leerlo porque es muy importante. Nosotros no debemos de dejar nuestro lugar, como decían esos 3 árboles anteriores, para ir a dar. ¿Qué refugio va a dar una zarza? La zarza, ¿qué refugio va a dar? No puede dar nada. Estos otros, pero mira, es el único. El único que no puede dar sombra es el que dice: sí, yo acepto el puesto. Vea qué tremendo. El único que no da fruto es el que dice: sí, yo me pongo. Yo voy a ser rey sobre ustedes. Es un Saúl completamente, el que no podía hacer nada, el que fue elegido por los hombres, o sea, los hombres que hicieron rey. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos algo que Dios no quiere para nosotros. Pero cuando Dios quiere algo para nosotros, mire, déjenme darle esa parábola de otra manera. Hay mucha gente que quiere un puesto, digamos, de los 5 ministerios, pero el que realmente es, muchas veces no lo quiere. No lo quiere. Más bien quiere. Yo le decía al Señor: no, mucha responsabilidad. ¿Qué le decía a mi esposa lo mismo? No, eso no. Déjame a mí tranquila con mis cosas, déjame a mí tranquila, déjanos tranquilos, Señor, que nosotros queremos nuestra casa de 3 plantas en mi país, queremos el coche de la marca que tú sabes, Señor, bendícenos ahí, sabes que queremos la empresa que tú ya sabes que queremos, oramos y lo jalamos desde el cielo, Señor. Y pastor, no, deja eso para alguien más. Yo no quiero esa responsabilidad. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál fue el sueño del Señor? ¿Qué es el sueño del Señor que Dios tiene para ustedes? ¿Se han preguntado cuál es el sueño que Dios tiene para nosotros? Ay, hermanos, déjenme decirlo, cuesta muchas veces, meses, años, décadas entender el sueño de Dios. Ve a Moisés.
Ve a Moisés, 40 años en el desierto, siendo procesado, siendo él pasado por la zarza, por el Getsemaní, perdón, para ser el hombre más manso y humilde. Yo no les pongo esa carga que ustedes sean mansos y humildes, pero al menos intentémoslo, ¿no? Intentémoslo todos, ser manso y humilde. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es el manso y humilde? Que aunque le ofendan, usted no se deja ofender. Es como, ¿cómo le dicen eso? Rebota sobre mí. No me debo dejar ofender. No me puedo dar el lujo, mejor dicho, de ser ofendido. Déjeme decírselo así. No me puedo dar el lujo. Y usted me puede decir, ay, pero es que estoy en el proceso. Pero por el amor de Dios, deje de estar en ese proceso y suba de nivel. Subamos todos de nivel, hermanos, de nivel de proceso. ¿Acaso no quiero ir más en las aguas de Dios? O simplemente es como, por ejemplo, yo sé que a los hermanos les gusta ir al río, no les gusta ir a la playa. Entonces es como que se imagínese, usted se tira, hermano, 100 kilómetros a ir a un río ideal, donde solo va a estar usted, y se queda ahí con el pie. Eso es ilógico, ¿no? Usted tiene que ir y usted va a ir porque se quiere tirar en esas aguas, a sumergirse y pasarlo bien, flotar en esas aguas, disfrutarlo. Pero qué ridículo es tirarse 100 kilómetros o 20 o cuanto sea para ir a un río y solo meter los pies. ¿Me entienden lo que les digo? Es como ir a la playa y quedarse en la orilla. Es ridículo eso. A no ser que voy a la playa y no me meto y me quedo en la arena y juego. Eso es otra cosa. Pero si yo voy al río, hermano, yo prefiero el río también porque es bueno para mí. Eso frío es bueno para uno. ¿Cierto que sí, hermano? Pero lo que necesito es eso, hermano. Tirarme a las profundidades de Dios. Uno, no dejándome ser ofendido, ni ofender, y saber usar el discernimiento bien. Y otro, no ser una zarza, no querer gobernar por gobernar y no servir de nada, un gobierno inútil. No queremos gobernadores inútiles. Queremos personas que sepan gobernar y guiarnos. ¿Sabe cómo dice la palabra? Cuando el gobernante es bueno, el pueblo descansa en paz. Queremos gobernantes. Usted tiene que ser un gobernante bien de su casa, de su vida, de su matrimonio, de su soltería, de lo que sea. Tenemos que ser buenos gobernantes. Si no somos rápidos a darnos cuenta quiénes somos en el Señor, arrastramos el proceso que Él quiere para nuestras vidas, para que nosotros maduramos. O sea, arrastramos lo que Él no quiere. Siempre estamos con una cola que no vale para nada. Eso es como la cola que es del vestido de matrimonio. No sirve de nada más que de ser hermoso. Eso no sirve de nada para la boda. Más bien eso, uno va subiendo en una escalera eléctrica y lo puede matar si no lo coge bien. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que Dios quiere en nuestras vidas, dice, déjenme leer esto que tengo escrito. Si no somos rápidos a darnos cuenta quiénes somos en el Señor, arrastramos el proceso que Dios quiere para nuestras vidas. Vayamos al Salmo 23. Salmo 23. Lo vamos a leer todo. Mire, yo no miraba este salmo como lo he visto hoy. Leámoslo primero y lo vamos a analizar. Dice, Salmo de David, Yahvé es mi pastor, nada me falta. No es que nada me faltará, nada me falta. Punto. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Una versión dice estarás. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Otra vez el aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Véase que son personas o seres espirituales. Porque dice, el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Amén. Este pasaje es lo que hace un pastor. Este pasaje es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué deja pastores? Para libertarnos, para guiarnos. Pero sobre todo el mejor de los pastores es Él.
Pero si no me dejo guiarme por las aguas, las sendas de aguas, si no dejo que aún en valles de sombra de muerte, aún que yo vea que Él está aderezando la mesa en presencia de mis angustiadores y no lo reconozco a Él, de nada me sirve todo el paseo. De nada me sirve saberme toda la palabra. De nada me sirve tener 34,000 millones de palabras proféticas en audibles o escritas. De nada me va a servir. Porque Jehová no ha sido mi pastor. Y ¿sabe qué? En vez de que nada me falta, todo me falta. Todo me falta. Porque Yahvé no ha sido mi pastor. No ha sido realmente el que me guía. Su vara que Él utiliza para andar en lugares de barro no le están sirviendo. Y el cayado que es para mantenernos, para mantenernos todos unidos, no sirve. ¿Por qué? Porque no lo he reconocido y soy como esa ovejita que se anda por ahí. Y lo que Dios quiere para que nosotros entremos a los procesos mayores de Dios es que nosotros seamos los 99 que Él deja atrás. Tenemos que llegar, amados hermanos, a un momento en nuestras vidas ya de dejar de ser la ovejita que se va descarriando tantas veces por allá y ser el 99 que se queda firme, quieto ahí. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado qué diablo le pasa a los 99? Nadie. El Señor los dejó por ahí, los dejó solos y fue por uno. ¿Quién cuidó a los 99? Ellos tuvieron identidad del pastor, de entender, quieto aquí, quieto aquí. ¿Me entienden? Los dejó en lugares de verdes, de comida verde. Y seguramente al lado donde habían fuentes de agua. Y no se movieron. Pero claro, tiene que andar la rebeldona por ahí. O el rebeldón por ahí. Hermanos, tenemos que llegar a un momento. Y hoy es ese día. De ya dejar de... Mire, y ojo con lo que les voy a decir. Muchas veces esa ovejita... Esa imagen de la ovejita, muchas veces no es que usted completamente se aparta de Dios. Muchas veces son actitudes, cosas en nuestras vidas que nos aleja de Dios. Es parte, mire, ¿por qué hay tanta gente que pasa con el tema del cáncer? Es una célula que se comienza a rebeldizar en el cuerpo. Y comienza, no, pues yo no voy a ir al ojo, yo no lo voy a atender. Pues no voy a ir al páncreas y pues cáncer de páncreas. Pues que no voy a ir al útero y no voy a ir aquí, no voy a ir allá y me voy a hacer lo que yo quiero. Y comienza a coger compañeritos y nos ponemos a ponernos todos en rebeldía. Y aquí se arma un cáncer. Y un cáncer mata, hermanos. Pero si yo soy obediente al diseño de Dios, nuestro cuerpo le da un orden a esa célula, a lo que tiene que hacer. Nace como con una forma, como quien dice, neutra, por llamarlo de una manera. Pero cuando tiene que salir y tiene que ir a donde tiene que ir, su punto final, ahí viene el mismo cuerpo, le dice, tú vas a ir a la médula, tú vas a ir al ojo, tú vas a ir ahí, tú vas a hacer una neurona, tú vas a hacer lo que yo te he dicho que vas a hacer. Y es el mismo cuerpo, hermano, no sé si se dan cuenta. Le estoy hablando biología, pero es el cuerpo que le da un diseño. Ojo, véase usted, es una célula neutra que usted nace de su madre y Dios dice, yo te he llamado como profeta a las naciones. Y a lo mejor no vas a ir a ninguna nación y decir, bueno, la palabra de Dios no se cumplió. Pero a lo mejor las naciones vienen a usted. Usted va a ser un adorador, pero bueno, a lo mejor no veo que eso da todavía. Pero Dios ha dicho, ¿acaso Él va a mentir? No. Dios dijo que usted va a ser un evangelista, un apóstol, yo qué sé, hermano. Usted va a ser una persona que va a servir a mantener la mesa de Dios planchadita para Él. Pero como no lo veo pasando, pues digo no. Y de repente, semilla de rebeldía entra en mi corazón. No practico los dones que Dios ha activado en mi vida. No los practico. Pues eso se va apagando y de repente ahí viene el diablo y dice, mira, ¿de verdad Dios te dijo que no comieras de ese árbol? ¿De verdad? ¿Estás segura? Vas a ver cómo Él ve si tú comes. Pero como te acaba de decir que tú ves como Él ve, pero no te lo crees, pues ven, vamos a comer de ese fruto del cual te dijo que no pudieras comer o te cuestiona. Y entonces el diablo, hermanos, rápido le pone, lo que Darling le dijo, hermana, eso no es verdad, cuestiónele. Lo que el hermano Jeffrey le dijo, no se lo crea, ¿no ve que él es jovencito? ¿No ve? ¿No lo ve ahí? ¿Que no está claro? ¿No ves que no tiene un bajo? Yo qué sé. ¿Qué historias el diablo le puede meter en su cabeza? Mire todas esas circunstancias. ¿Qué es lo que hace el diablo? Sutilmente y a largo plazo le quiere sembrar la semilla.
¿Por qué? Porque identifica su tierra, que no está en el Edén nomás. Identifica que su tierra está seca, que tira semilla, Dios tira semilla y tira semilla y tira semilla y nada, porque ahí están los pajaritos encima. Pero como no soy como un Abraham, que veo los bichos venir y estoy con el fuego y estoy peleando para que esos animales no tocan la carne, mi sacrificio que he dispuesto para Dios. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? No sé si están aquí o están pensando en todo lo que el hermano está diciendo y a lo mejor se están autocondenándose. No es la intención. Yo quiero que estén metidos. Hay un fluir de Dios aquí hoy. Amén. Y es algo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Se lo hablo a usted, pero es como el eco dándome a mí. ¿Me entiende? Tenemos que tener claro lo que el salmista quiso decir. Nos dio un plan, hermanos, para nuestras vidas. Vamos a Juan 15, 9. Nos dio un plan para nuestras vidas. Dice, Juan 15, 9, dice, como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Ese, hermanos, es el lugar. Mire, ¿cómo se lo explico? Me tomo la libertad, porque estoy en mi casa, pues, para explicárselos. Mire, ¿sabe qué? El Señor me ministraba aquí sentadito, aquí mosqueando, hermanos, que lo que realmente es habitar en Él, es habitar en su amor. ¿Cómo habito en su amor? Esta es una pregunta que usted y el Señor se lo tiene que responder Él. ¿Por qué? Porque a lo mejor habitar en el amor para mí es estar aquí calladito, orando, no en voz alta, o sí, o en voz alta. A lo mejor adorando con la voz partida hacia todo el cielo, o más calladito. Cada persona tiene una manera de adorar. No hay. Cuando Cristo le estaba hablando a la samaritana, no le explicó cómo va a ser la adoración. No se lo explicó. ¿Me entienden? Solo le dijo en espíritu y en verdad. Entonces, punto clave para habitar, para permanecer en el amor, uno tiene que ser un adorador neto. Y no tiene que ser, mire, a lo mejor es esto, usted dice, ay, qué pesado, si cada 5 minutos se repite. Pero sabe que es algo que ayuda, eso para mí es como un, ¿cómo le dicen a esto que llamaba Eliseo, que necesitaba? Para profetizar, un tañedor. Tañedor, gracias, sí, es verdad, sí, tañedor. A mí me gusta un tañedor. Nunca lo he tenido físicamente, pero me gusta tener una pistica de fondo. ¿Por qué? Porque me ayuda a que el fluir de Dios, ¿me entiende? Conecta. Y nosotros, hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer para que el fluir de Dios no nos abandone. No pongamos el peso, bueno, es que yo trabajo. Yo también trabajo. Pues porque duermo, O sea, no pongamos excusa a tener el fluir de Dios continuo en nuestras vidas. Mire, ¿sabe que Dios me decía? Tienes que dejar de escuchar cosas que cortan el fluir. Y yo no escucho nada malo, hermano, sino que muchas veces me informa, pero me dice, hasta eso muchas veces es demasiado. Muchas veces el peso de escuchar lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, muchas veces tanto de saber tantas mentiras que están pasando alrededor del mundo pasa factura a uno. Escúchame a mí, yo quiero ser tu CNN de verdad. Ya, yo quiero ser tu fuente de noticias y yo que no escucho CNN. Pero lo que quiero decirle es eso, hermanos. Juan 17:6, por favor. No sé si están aburridos o qué. No, amén, estamos atentos. Dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando nosotros comenzamos a guardar las palabras del Señor, lo que comenzamos figurativamente es que el proceso de bastardo que ha habido en mi vida y de abandono se comienza a quitar. Amén. Se comienza a quitar. Mi alma, para que mi alma verdaderamente tenga la identidad del Padre, tengo que creer que soy una criatura nueva por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces ahí el abandono, todo esa, mi alma está roto, todos esos problemas que acarreamos por tanto tiempo, tiene que caer de nosotros. Si yo habito en Él y Él habita en mí. Amén. ¿Me entienden? Vayan de aquí, vayamos a Juan 17:23, déjeme leérselo. Y ahí Juan 17:23 se hace una realidad para nosotros, para nuestras vidas. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Amén. ¿Me entienden? Aquí el tema central es que cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ha amado y cuánto nos quiere seguir amando. Cuánto Dios quiere ser uno en nosotros, hermanos. Déjeme decirle una última cosa para terminar. Si usted a partir del día de hoy no se toma realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, y lo que Dios quiere hacer particularmente, ciérreme ahí por favor, lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, vamos a perder el propósito. Hay gente que dice, no, la salvación no se pierde. Déjeme decirles que fácilmente lo perdemos. Lo que es más difícil es mantener la salvación del Señor. Muchas veces nuestras mismas excusas nos evitan de entrar en los verdaderos propósitos de Dios. Nuestras excusas, nuestra alma, nuestras circunstancias, todo juega en nuestra contra. Y lo más difícil de mantenernos asidos es a la vida eterna. Tenemos que decir, Pablo dijo, o sea, no es que yo lo haya alcanzado, pero estoy agarrándome a aquello que me agarró a mí. Se lo digo de esa manera, de cierta manera. ¿Usted cree, hermano? Pablo llegó un momento a ser partícipe. O sea, en las leyes de hoy él sería un asesino, culpable de asesinato. Pero lo que Dios hizo fue tener misericordia de él y librarlo de esa sentencia de muerte. Y aunque ciertamente perdió la vida, lo perdió por el evangelio del evangelio real y verdad. Pablo hizo mucho más cosas que nosotros hemos hecho en más de 2000 años. Ellos lo hicieron en un corto tiempo. ¿Pero por qué? Porque no habían distracciones, no habían tantas distracciones a nuestro alrededor. Muchas veces nos centramos tanto en este bendito móvil que puede ser para bendición, pero muchas veces para maldición. Muchas veces, y voy a usar un ejemplo muy feo, muchas veces tanta distracción. Muchas veces mire, muchas veces podemos amar tanto a alguien que se vuelve una distracción. Desnivelado de Dios, un amor torcido. Muchas veces puedo estar tan enfocado en la persona que amo que me olvido del que me amó a mí primero. Amén. Eso el Señor me corrigió hace años. Tanto el amor por ella, porque me la dio ella. Y vea, me la pudo quitar. Pero me dijo, céntrate en mi amor y que mi amor sea el que los mantenga a ustedes unidos. Muchas veces el amor desenfocado es desenfocarse de Dios. Amén. Amén. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces cosas terribles nos pueden pasar por amor. Muchas veces yo personalmente he sido herido. ¿Cuántas veces antes de conocer a Darlene? Y yo reclamé a Dios y le dije, ¿por qué te tardaste tanto? Y me dijo, porque tú la hubieras herido a ella también. Y ella te hubiera herido a ti, probablemente. Pero es en el tiempo adecuado cuando las cosas caen en su sitio. Es en los tiempos adecuados cuando Dios, mire, déjenme decirle a cada uno de ustedes que está aquí, no es de casualidad, hermanos, que ustedes estén aquí. Y el que cree que es cristiano de segundo nivel, mentiras del diablo. Porque yo sé que eso muchas veces puede rondarle la cabeza. No, es que el hermano me dijo que asistiera aquí. Pues no le dijo que asistiera aquí solo porque ustedes asistan aquí. Es porque hay algo que Dios les quiere entregar aquí, hermanos. Algo que Dios quiere entregarle a ustedes acá. Algo que a lo mejor de parte de Dios Él no pudo darles a ustedes. Yo no sé si alguna vez lo han visto así. Muchas veces los ministros de Dios somos tan incomprendidos por el pueblo de Dios. Y Dios no quiere que ustedes sean nada más el pueblo de Dios. Dios quiere que ustedes sean reyes, reinas y sacerdotes para Dios el Padre. Amén. Usted nada más es porque, por ejemplo, como el hermano, porque grababa, porque la hermana, porque se quedaba con los niños, porque la hermana, porque lo que sea que nosotros, o porque nosotros mismos, o porque la hermana. No es por nuestra función que somos conocidos del Señor. Él nos conoce porque Él nos amó y lo dijo. Él quiere amarnos. El Padre quiere continuamente amarnos como Él amó al Hijo. Y el Hijo les dijo en esa oración, Señor, como tú me amaste, ámalos a ellos. Haznos uno. Una cosa, hermanos, les digo aquí en lo que estamos, nos falta unidad todavía. Nos falta la unidad del Espíritu. Nos falta eso, hermanos. Nos falta realmente reconocer el cuerpo de Jesucristo. Nos hace falta unión con el cuerpo. Si yo me distancio mucho del cuerpo, mire,
les dejo una tarea, hermanos, para esta semana. El que más le ofendió, hermanos, dele una llamada. El que más le perjudicó, dele una llamada. Inténtelo y verá cómo muchas veces, mire, yo les voy a decir algo. Hace un tiempo atrás, el Señor me incentivó a llamar a una persona con la que yo tuve una relación de noviazgo muy joven. Y yo no sabía que esa persona estaba dolido por mi persona, ¿no? Y realmente me dijo que la última vez que ella me vio fue yo de la mano con Darling. Creo que una de las primeras veces que yo saliendo con ella. Y yo le dije, el Señor me incentivó tanto que yo no hubiera hecho eso. Le busqué el contacto, ni Facebook, ni nada, y rebusqué, hermanos. Y me acordé con quién podía encontrarla. La busqué, la hallé y le dije a esa persona. Resulta, amados, para hacerle un cuento largo, corto, yo hablé con esa persona y le pedí disculpas. Le dije, oye, discúlpame. Entonces yo le dije, mira, perdóname, le dije, ¿sabes qué? Yo en ese momento, yo te digo que yo era una persona inmadura. No sabía cómo tratar a las personas y seguramente te traté de la patada. No seguramente, te traté de la patada. A lo mejor yo no lo pensé así en ese momento, pero ciertamente lo hice. Discúlpame, le digo. Hoy en día, le digo, soy una persona diferente. Soy un hombre que busca del Señor. Soy un hombre casado, felizmente, gracias a Dios. Soy un padre, le digo, y sobre todas las cosas, soy un hijo de Dios. Y esas cosas, le digo, uno, entre más puede, uno lo tiene que resolver. Eso es una persona que puede darse cuenta que por mi manera de hablarle, soy otra persona. Por la misericordia de Dios, no por yo mismo. Por la misericordia de Dios. Yo les digo algo, mi esposa nunca ha conocido el viejo Jeffrey, el de verdad, el viejo de verdad, nunca lo conoció. Yo siempre le he dicho a Ana que gracias a Dios tuvo misericordia de librarle a ella de conocer ese viejo hombre. Y muchas veces el diablo ha querido que ese hombre quiere resucitarlo. Pero ¿sabe qué? Muerto está. Amén. Dios lo sepultó, hermano. Y le digo, yo no sé cuántos kilómetros abajo y quiero mantenerlo así. Nuestro viejo hombre y nuestra vieja mujer tienen que mantenerse sepultados para que realmente entremos, uno, a los propósitos de Dios, entrar en ese Getsemanino, ayudar a matarlo también. Dos, para que el aceite que debe de fluir de nosotros sea puro, nosotros debemos de mantenernos puros delante del Señor. ¿Me entienden? Y tres, déjenme decirles, nosotros somos llamados a cosas mayores de las que Cristo hizo. ¿Por qué nos estamos menospreciando la oportunidad de hacer cosas mayores? ¿Me entienden? Hermanos, con esto les exhorto como cuarto punto a que estemos más unidos, no solamente unidos como personas que vienen aquí, sino unidos al cuerpo de Cristo. Cuán tremendo fue ver esa reunión ayer en esa plaza. Me uní, mi corazón desde mi casa, me uní con ellos. Y dije, sí, Señor, para la gloria de Dios, Señor, que se caigan esos muros. Que se caigan esos muros. Y no fue casualidad que a ese lado, desde aquí se miraban como los truenos sonaban sobre Valencia. Cuando ella vino y me contó lo que estaba pasando. Yo dije, Señor, que comiencen a caer esos muros para que el evangelio que cada uno de nosotros aquí debería de llevar a esta ciudad, para la gloria del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.